Cuando uno mira la teoría del Estado, yo creo que en la escuela austríaca hay como dos teorías del Estado. Una liberal, que piensa que puede haber un Estado así bonito, pequeñito, que funciona así como empujoncitos pequeñitos. Así, como decía antes el profesor Krause, de liberalismo paternario, así que, bueno, no vamos a pegarte, solo empujarte un poquito, y así que no vaya a ser que te enfades. Y en general la teoría del Estado liberal clásica es bastante endeble, en el sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del Estado por un acuerdo mutuo de las personas. Y yo creo que esa teoría liberal del Estado, como por ejemplo plantea Buchanan, o como plantea Stuart Mill, o como plantea incluso Mises o otros autores que creen que el Estado tiene una función o puede ser una función buena, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del Estado buena, que es la teoría del Estado la que bebe Rothbard o leen los anarcocapitalistas o los austro-libertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes. Es decir, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del Estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico. Quizás no en alguna obra de Benjamin Constant, El espíritu de conquista, poco más hay de libertario en los pensamientos liberales. Y al final siempre le dan un papelito al Estado, tiene que ser unas cositas, y la justicia o la orden público, que no haya así una anarquía, que si no sería como la selva, y la vida antes del Estado era como una selva. Son jovesianos casi todos ellos, ¿no? Te digo, uno empieza a buscar. ¿Y qué encuentra? Dice, pues, ¿de dónde viene la teoría del Estado buena? Los anarquistas como Rothbard, ¿de dónde beben? No beben de los liberales. No. Empiezan a buscar de dónde sacan la teoría. La sacan de autores izquierdistas. Y eso es de lo que voy a hablarles yo hoy. No la economía. La economía liberal es buena, es muy buena. No es eso lo que estoy criticando, pero la teoría del Estado es muy mala o muy mala, normalmente. ¿Y eso de dónde saca la teoría del Estado buena? Incluso a día de hoy. Si ven de dónde bebe Rothbard o así, pues beben básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente de izquierda norteamericanos, pero bebe de una obra clásica, la de Franz Oppenheimer, El Estado. Está traducido ahora al español en un editorial. Pero Oppenheimer era un socialdemócrata. Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada por el estilo, era un socialista. Te digo, empezando a buscar por ahí, ¿quién defiende estas teorías del Estado? Empezando a buscar, y son gente rara, variopinta. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos y qué ideas aportan, y si se puede aprender algo de muchos autores izquierdistas o no. Yo digo que sí, sobre todo en teorías del Estado y en cosas así, se puede aprender mucho de ellos. Más incluso, mira lo que estoy diciendo, que de autores supuestamente liberales, minarquistas, o todas esas raleas y de gente que defienden cositas pequeñitas y estaditos y cosas así por el estilo. Porque es que olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? El Estado es predación. El Estado es una banda de piratas en origen. Es una banda de piratas que se dedica simplemente, usando la fuerza, a saquear y extraerle recursos al resto. Esa banda de piratas establece después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias o subcontrata iglesias. No siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata de iglesias ya existentes, echa mano de ellas que sirvan para legitimarlo, y con eso construye su poder. Pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. ¿Y esto quién lo decía? Pues empezamos a buscar. ¿Y qué encontramos por ahí? Gente muy interesante. Bueno, por ejemplo, también Tilly es un weberiano de izquierda. Tilly, que es el Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizado, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. Simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los estados y cómo funcionan y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? En teoría del Estado, a mí me interesa. Para mí uno de los mejores libros que hay en teoría del Estado es de un anarquista francés, pero que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado en la Historia. Además dio clase en La Coruña y fue un anarquista de izquierdas de la CNT. De hecho, el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Lysander Spooner, porque aún completa Lysander Spooner. Lysander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido, porque el bandido te roba pero te deja en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te dice lo que tienes que estudiar tus niños, ni nada por el estilo. Y Levala añade una cosa más, y aún por encima te obliga a cantarlo y a lobarlo y a adorarlo. Cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. No solo no te deja en paz, sino que por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien y que es bueno cuando lo hace. O sea, es aún mucho más radical que los otros. Porque Gastón Leval tiene un libro precioso que se llama así El Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores así que empiezan a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Louis Mumford. No sé si alguien lo conoce.
Escribió, era una especie también de socialista radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, desde luego era de izquierdas. Escribió una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, libros bellísimos, de lo fascinantes sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierdas, no los pueden leer como pensando que van a defender la teoría austriaca ni cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica y Civilización, que es el primero, y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenes de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina. No sé si alguien lo conoce. En dos partes, Técnica y Civilización y El Pentágono del Poder. Es un libro absolutamente fascinante, absolutamente fantástico, que explica muy bien explica perfectamente cómo es el origen del Estado. Él compara el Estado con una mega máquina, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en Reyes y Dioses, por ejemplo, o las teorías de Carl B. Vogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador en el despotismo oriental. Él elabora primero el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder, y creaba un aparato enorme de poder. Entonces ve el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada, perfectamente estructurada para dominar a la población. Después Mumford estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llama tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Identifica los estados con determinado tipo de tecnologías, es decir, determinados estados y determinados poderes usan determinados tipos de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los estados centrales gustan de fuentes de energía centralizadas, ya sean hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban las presas que había en el Nilo en los tiempos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Independientemente de que sea más barata o no, es barata porque el Estado externaliza los costes y la abarata. Es decir, que es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque así la controla fácilmente. Controlando 4 o 5 centrales, el Estado puede dejar sin energía, la gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos o mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, como bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Miño, había en Vigo otra, hacía pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar, y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, elimina la competencia, etc. Entonces, le interesa esa tecnología. Entonces, eso es otra aportación de Mumford, relacionar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, ¿cómo es el Estado moderno? El Estado moderno está constituido, tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, estoy pensando en David Noble o en Landon Winner. Pues un libro muy bonito, La tecnología autónoma, que es un libro muy bonito, La ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, La religión de la tecnología. Pero ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo, y el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. Y ve el Estado como, repito, no lo ve solo como un poder, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿Y qué se caracteriza? Pues mira, muchas cosas. En la docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil, y lo consigue. Y lo consigue a través de los zapatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que paguen sus impuestos, que obedezcan y que incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Si hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos desertaban en masa, desertaban por cientos de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserciones fueron mucho más bajas. Se consiguió que la gente diera la vida
y obedeciera a esa abstracción. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como un sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes básicamente, incluso en la universidad, si van a la escuela, ¿qué consiste aprender? Básicamente un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, que el profesor dicta unas cosas y hay que repetirlo. Y si repites cuanto más fielmente lo reproduces, tienes un 10. Si lo reproduces con unas líneas de menos, es un 9. Si lo reproduces solo la mitad, es un 5. Y eso es esto, consiste en una pedagogía de repetición. Es el sistema educativo, es repetir básicamente. Y eso consideramos muy capaz, muy válido a quien es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición, cuando se seleccionan los altos cargos de la administración o notarios o algo, que consiste en repetir la ley. ¿Y quién tiene más capacidad memorística? Eso lo hace cualquier pendrive. ¿Quién tiene capacidad de reproducir la ley? Ese es el que más sabe. No quien la interpreta, no quien establece cosas. Entonces, esa es la tecnología de la educación, combinada con lo que llama él una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro izquierdista que se llama Alvin Gundner en El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, que es un libro precioso. Dice que la ciencia se configura, ciencia con su utilidad que tiene, que nadie se la niega, se configura como una especie de religión que hay que obedecer, y esta cosa es así porque lo dice la ciencia, y la ciencia dice que esto y lo otro, y se respeta al científico. ¿Y quién debe gobernar? Los científicos, técnicos, los que saben, no la gente, y no cada uno gobernarse a sí mismo. No, hay una religión basada en esa. Y ahí está la clave también de Mumford, de Noble, por ejemplo, en el diseño de Estados Unidos, cómo el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que le interesa, cómo el Estado controla las universidades bien directamente, bien indirectamente, a través de contratos, subvenciones y cosas por el estilo. David Noble es brutal. El diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando cómo fueron controlando históricamente los estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país. Entonces hay un proceso de esto. Y después otro elemento más, destaca mucho, pero destacaría otro más, el uso de la estadística. La estadística es una ciencia inventada para el Estado, ya lo dice su nombre. Roslas tiene un trabajo muy bueno que se llama Statistics, aquí the Scale of Government. Es decir, que sin la estadística el Estado no funciona. Pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística. Es decir, un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año. O va 6,7 veces al cine al año. Vamos a ver, o va a ir a 6 o ir a 7, pero no puede ir 6,7. Todos nosotros asumimos ese discurso. Por la renta per cápita, el gallego gana $21.000 y el español, casi como Villanueva, gana $25.000 de renta. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo el gallego, el español? No hay gallegos y españoles, hay personas, como antes decía el profesor Krauss, individualismo metodológico, hay personas comprando y vendiendo, no hay medios, pero estamos tan acostumbrados a que nos digan esto. Y 3,4 veces consume lo otro, o cada español tiene 3,4 novias a lo largo de su vida. Pero es absurdo. ¿Cómo va a tener 3,4 novias? ¿Tendrá 3 o tendrá 4? Pero no tiene 3,4. Y llegamos a repetir los medios de comunicación. Pero después estamos acostumbrados a que todos los datos, y ahí él critica con saña a Keynes, porque Keynes naturaliza eso, naturaliza la idea del Estado como un actor, como un agente económico, como una persona con dos piernas, lo hipostatiza. Así, con dos piernas, que actúa, compra, vende, y España le compra a Alemania, y España ahorró tanto el año pasado, y la deuda de España es cuánta, y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera. No, señores, eso no es así. Son muchos autores económicos. Y quien naturaliza es Keynes, porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo. Entonces, demanda agregada, oferta agregada, precio, salario, tasa. Lo que importa es la tasa de desempleo, y si, a través de la curva de Phillips y sus amiguitos, pues intentan hacer ajustes finos en la economía, manipulando los datos, las políticas, para intentar no darle trabajo a la gente, sino batir un indicador. Si veis los discursos de los ministros de Economía, dicen, no, tenemos que bajar la tasa de paro, no, tenemos que crear empleo para 40.000 españoles, o tenemos que haya 34.000 pobres menos, 34.000 personas menos. No, hay que bajar la tasa de paro a tal, al 1,19%, al tal. La tasa de inflación tiene que ser al 0,4 dentro de 2 años. Es decir, la tasa tal. Eso no es así. Y estamos acostumbrados a ese discurso, y ese discurso forma parte de la legitimidad del poder. Forma parte del juego. Y eso lo explica muy bien Mumford. Por eso es el primer autor que destaco. Para mí es un autor genial. Yo recomiendo su lectura. Es un libro radicalmente libertario, pero no es de derechas. Pero su visión del Estado, a mi entender, es muy correcta. 2.
geografía. Que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es profesor de geografía política y enseña cosas buenas. Por los autores que enseña, si enseña los que pienso yo que enseña, enseñará a David Harvey, a Milton Santos, a Horacio Capel, enseñará, supongo que, pero sobre todo enseñará uno que me interesa mucho, creo que lo enseñará a Soja, lo enseñará a John Agnew. ¿Alguien lo conoce? La geopolítica. John Agnew escribió un libro, es un geógrafo crítico, es un geógrafo de izquierdas también, obviamente está siempre hablando del capitalismo malo, de la pobreza, y cosas así, y todo, las desigualdades del mundo, pero es un libro demoledor. Geopolítica se llama. Los libros que estoy dando son solo libros que están en castellano. Si quieren algunos libros en inglés, por ejemplo, este autor, Mastering the Space, es un libro excepcional. Pero, por ejemplo, en castellano hay una traducción, un libro flaco, que se llama así, Geopolítica. ¿Qué nos dice este señor? Este viejo izquierdista. Primero, cuestiona la idea estatocéntrica que tenemos en la cabeza. A ver, la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar. Aunque parezca absolutamente inocente, es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar, porque es la que nos da una visión del Estado. ¿Y cómo se consigue? A través de mapas, y a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces. Mapas de España, mapas de ríos, mapas de montañas, mapas de provincias, mapas de autonomías, mapas de Europa, mapas de lo que sea. Pero es que si no, el Estado no se visualiza. Y el Estado, cuando piensan en España, piensan así una piel de toro, así, una cosa así. Cuando piensan tal, Canarias, unos dibujos allí de unas islas. Es decir, el mundo que les rodea es el mundo que pueden ustedes ver. Si tienen una imagen de un Estado como algo agregado, solo la pueden conseguir a través de los mapas. Entonces él va criticando eso. Primero critica la idea de Estado territorial. Y critica, bien, señores, la historia, los Estados no eran así territoriales como eran ahora. Ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado, también metida por los ilustrados, por las matemáticas, estas cosas así. O sea, que el Estado tiene que ser compacto, cuanto más geométrico sea, rectangular, cuadrado, así, mejor. Abominamos y aborrecemos los enclaves, o sea, la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro, entonces si está dentro del nuestro tiene que ser nuestro también, o sea, que es una cosa que abominamos del enclave, por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar, con Ceuta, cosas por el estilo, porque supuestamente, naturalmente son españoles o naturalmente son marroquíes toda la idea de este estilo. Entonces, mira, señor, los estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales y ni siquiera estaban traslapados unos encima de los otros, no había un concepto de soberanía. Figuras, por ejemplo, como las ligas. Las ligas eran ciudades-estado, que más o menos compartían ciertas alianzas, compartían ciertas leyes, cierto comercio, pero no había continuidad territorial. Es decir, era una ciudad rodeada de otros territorios y tenían ligas entre sí, pero sin continuidad territorial. Había superposición de poderes, o sea, las personas, por ejemplo, no tenían una ley, había muchas leyes en el mismo sitio. Cada persona tenía, de hecho, casi un fuero personal. Es decir, yo recuerdo cuando a Marx lo prendieron por borracho, en la universidad, lo metieron en una cárcel de la universidad, porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores. La Universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas, si se fijan, tienen cárcel para los estudiantes y profesores, porque estaban en un fuero distinto, como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo. Había un fuero personal, no pasaba nada, y había leyes distintas, fueros según personales o territoriales en el mismo territorio, y eso es algo nuevo. Es decir, John Agnew se sorprende de que ese tipo de cosas sí, había muchas formas distintas de poder, imperios, ligas, ciudades-estado, muchas formas distintas. Soy, por ejemplo, un gran admirador de las taifas. Taifas en España tienen muy mala prensa. Siempre se dice reinos de taifas, se lo comentaba al compañero de Cartagena que está el día del Cantón. Tiene muy mala prensa, porque las taifas, el esplendor cultural de Andalucía, que tanto se acaba, no es del califato, es de las taifas. Las taifas eran muchos estados, casi sin estado, con justicia privada, con Cádiz y cosas por el estilo. Tenían la moneda más sana de Europa. El rey Lobo de Murcia, por ejemplo, tenía buenos dinares de oro del 100%. Fueron los castellanos que metieron las parias, empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo, pero tenían buena moneda sana, aquellos Cádiz de barba blanca. Es decir, que era un sistema de competencia, era muy tal, y no eran estados, eran poderes, simplemente y se basaban no en el poder político, sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la sharia o la ley islámica tradicional, punto. No aplicaba, de hecho no tenían ejércitos, tenían que recurrir a mercenarios privados, como el Cid Campeador.
Por ejemplo, bueno, un buen mercenario que trabajaba para la taifa de Zaragoza y trabajó para todos bien, se vendía bien a los moros para trabajar para él. Esto yo defiendo a las tropas privadas. Toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios, no eran estados permanentes. De hecho, la taifa aborrecía el ejército profesional, no tenían ejércitos propios. Pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa. Pero además siempre lo pintan, no sé por qué, en los libros de historia como una cosa muy negativa. Antes hablaba el profesor Krause de los griegos, por ejemplo, eran 100 y pico polis. Y toda la creación cultural se dio en los años de esas polis. En cuanto se unificaron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué quedó de los griegos después de unificados? Díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas. Nada, pues precisamente era una competencia múltiple entre estados, competían por tener los mejores filósofos, por tener los mejores cortes, por tener los mejores artistas, por lo que fuera. Las ciudades del 400 en Italia, por ejemplo, es lo mismo. Todo ese arte, esa cosa se crea porque hay muchos estaditos ahí pequeños. Y eso es una cosa que apunta a Agnew. La idea de la soberanía es la idea del tamaño del Estado. El Estado no tiene escala, el Estado no es racional. Es una cosa que también dicen los geógrafos políticos. No tienen ningún tipo de racionalidad. En el mundo hay estados, desde microestados tipo Liechtenstein o así, con 15.000 habitantes, que sea como un barrio de Vigo, un barrio, una cosa pequeña, y todo el mundo lo vería irracional, hasta estados de 1.000 millones. ¿Cuál es la escala racional? Pero estamos acostumbrados a pensar racionalmente, entonces España compra tal como si España fuera racional, y cada estadito tiene que tener su monedita, tiene que tener sus cositas. Entonces cada paísito tiene su collo, pero ¿qué racionalidad tiene un estado de 15.000 habitantes, uno de 100.000? No hay lógica ninguna, es que ninguna es racional, no hay estado ninguno racional. Pues cuando dicen el minarquismo sí, ¿a qué escala? ¿Cuál es la escala del Estado? Pues estas cosas las plantea este señor, no las plantean los nuestros, las plantea él, las plantean izquierdistas como Leopold Kohr, The Breakdown of Nations, un libro absolutamente olvidado, porque eso le lo recomiendo, La ruptura de las naciones en pequeños estados. Algo para mí es inferior Schumacher, en El pequeño es hermoso, es un libro que está bien hermoso. Kathleen Green, cuando habla de los griegos, por ejemplo. Estas cosas del tamaño también se tocan ahí. Las ideas, después tocan las ideas naturalistas que tiene el Estado. La idea de frontera natural, por ejemplo, o espacio vital, o necesidades biológicas de recursos, o la idea de economía nacional. ¿No? Que son conceptos que están muy metidos. La frontera natural, las fronteras de los Pirineos. No, los Pirineos, ¿y por qué no otra cordillera? Pues porque hay cuadro allí. Entonces no hay frontera natural ninguna, ni el río tal, la frontera natural. No hay fronteras naturales, es una cosa así. Ni hay espacios biológicos. Los estados son fruto de la historia, son fruto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos. O sea, es el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos. Básicamente ese es España. Y después eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales. Pues no hay, y John Agnew es muy claro, no hay fronteras naturales, ¿no? Y él critica también a Keynes por esto, y la idea del recurso. En España le llamaban la economía castiza, la idea de que España tiene un interés en tal cosa, la industria nacional, esas cosas llevan al proteccionismo, llevan al intervencionismo, llevan a que el Estado piense que el Estado es algo natural, es algo racional, es algo lógico, y quieren intervenir en él. Entonces eso lo critica muchos años, y ¿quién lo critica? Un izquierdista. Y la crítica a Keynes es bastante dura. El mundo de la geografía de relaciones internacionales es un mundo bien interesante, porque de hecho es donde se ve mejor la anarquía, ¿no? El viejo Henry Gould, la sociedad anárquica, no sé si alguien lo conoce, es un teórico de las relaciones internacionales. Señor, sobre todo el capítulo 3 de ese libro, que es excepcional, de cómo se mantiene el orden en un mundo anárquico como es el Estado, el sistema de Estados. Porque no hay, señores, no hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados. No hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados. Los Estados funcionan de forma anárquica. Y curiosamente, comparativamente a día de hoy, funcionan bastante mejor que los propios Estados, porque las guerras a día de hoy son guerras internas, no son guerras casi entre Estados, si se fijan. Entonces, ¿cómo funciona un sistema anárquico? Pues funciona con reglas, con normas, con acuerdos, con tratados, la gente se entiende entre ellos, no hay una guerra de todos los estados contra todos los estados. Puede haber, las hubo puntualmente, pero cada vez van desapareciendo y aún así es un sistema que funciona de forma anárquica. Y después, la otra forma de anarquía que hay, que no se cuenta, es dentro de la propia clase política. La clase política es anárquica. Es anarquía, están viendo las elecciones en el PSOE. La lucha es, no hay un orden, vale todo, es anárquica. Hay anarquía y no pasa nada. Aún así, dentro de la anarquía hay reglas, como debe ser, y como el sistema de estados hay reglas.
y funciona bastante bien. O sea que la anarquía no es una utopía, la anarquía está operando a día de hoy delante de sus ojos. Y por eso no se lo explica Henry Bull, si quieren verlo. Sobre todo el capítulo 3. Tampoco es que sea un especial anarquista, también es una persona más bien realista, así, pero explica las cosas, las explica, mira, pues esto funciona perfectamente sin que haya un Estado que gobierne los demás Estados, y no pasa especialmente cosas. La violencia, de hecho, se da dentro de los Estados, la violencia depredadora. Pues hay una serie de autores a los que se refirió. ¿Cómo se refirió? Antes, en la primera sesión, el profesor Rodríguez Brown habló de las relaciones entre Estado y empresa. Y hubo alguna pregunta por ahí. Hay una serie de autores americanos que a mí me interesan más, son muy marxistas. Uno es un especulador de madera, que se llama Paul Baran. Pues fue para Estados Unidos, se juntó con el gobierno y se hizo marxista. Y el otro, el hijo de un especulador de Wall Street, que se llama Paul Schwitz. Fueron otros grandes marxistas para mí de los mejores marxistas del siglo XX. Escriben un libro, varios, escriben un libro que se llama Capital Monopolista, entre los dos. Y ese libro me gusta mucho, porque aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa, porque algunas de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo es así, efectivamente, el Estado trabaja para las empresas. El Estado, por ejemplo, le da enormes privilegios a la banca, el curso forzoso, la posibilidad de reserva fraccionaria, la idea de que la garantía de depósitos, que ningún otro sector la tiene. Si usted deposita dinero en otro sitio, no está garantizado, eso es lo que se garantiza en los bancos. Las eléctricas, como el Estado carteliza sectores como las telecomunicaciones, etcétera. Muchos sectores están cartelizados y dominados, y efectivamente. A veces el Estado hace guerras en defensa de empresas. Cuando voy a Guatemala siempre me cuentan de Jacobo Arbenz, la Chiquita o la United Fruit, cuentan estas cosas, como el Estado hace guerras, como se cuenta de Primo de Rivera, que invadió Marruecos para dar las minas de Bucra a sus amigos, ¿no? Es decir, es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas, y ellos aciertan muy bien, que el Estado no solo trabaja para sí, tiene aliados, tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos. Y ese aspecto sí, es lo que le llaman el capital monopolista, que hay una especie de colusión entre los grandes bancos, los grandes intereses, los Rothbard tiene trabajos muy buenos, Joseph Stromer tiene trabajos muy buenos. Cuando habla de banqueros y Wall Street, explica muy bien estas cosas. Entonces hay una serie de autores que explican esto del capitalismo monopolista, o sea, como la colusión entre Estado y empresas. Solo que ellos fallan en un punto, por eso no estoy de acuerdo con esto. Los filósofos políticos romanos debatían una cosa, siempre les gustaba debatir mucho un punto. Decía, ¿qué es más importante, el hierro o el oro para tener poder? Es una vieja disputa académica de los filósofos políticos, ¿no? ¿Qué es más importante, el hierro o el oro? Yo defiendo que el hierro. Quien tiene hierro tiene oro. Es decir, yo tengo hierro y armas, a partir de entonces hago rico a cualquiera de ustedes. A usted le doy una concesión de telefonía, a usted le pongo aranceles a sus amiguitos, cosas por el estilo. Pero el poder en última instancia está en la boca del fusil. Eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón. Y tiene razón. El poder está en la boca del fusil, el que tiene las armas. Tiene las armas, después vende sus favores a sus amigos. Y muchas veces se alía con sus amigos y saca provecho de ellos. Y muchas veces son la misma clase. Los que dominan los medios políticos y los que dominan los medios económicos. Y de ahí la confusión, pero cuidado. Hay que buscar dónde está la raíz del mal, y no está en el mercado, está en el poder político, que es el que tiene las armas, es el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer eso, y de primar cosas, pero sí que lo hace, y sí que está cartelizado, y sí que el Estado interviene en eso, y sí que beneficia a empresas, más de lo que pensamos, les da privilegios. Por ejemplo, es una vieja discusión que tengo con mis colegas, les da, por ejemplo, también es un privilegio, la forma corporativa. Son los nuevos mutualistas tipo Kevin Carson y estos que apuntan a esta cosa. La idea de corporación, la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social, cuando deberían responder por el monto total de las deudas. Es un viejo debate entre austriacos. John Van Doon y otros, muchos libertarios, dicen que no es admisible la corporación. Aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación. Yo digo que es un Walter Block, entre otros. Digo que es un viejo debate. Digo que sí que hay privilegios en la corporación, sí que hay privilegios vía patente, sí que hay privilegios, como bien apunta también David Noble, en la hora de la educación. Es decir, que el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas, en muchos casos. O sea, la investigación en las universidades, sobre todo en las ciencias, no es libre. Es decir, se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que llama estratégico. Lo que le llama estratégico normalmente es lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento, y
se subvenciona, se le dan grandes proyectos, becas y cosas por el estilo, starting grants y todo tipo de cosas para la gente que estudia lo que el Estado quiere, y a los que estudian cosas distintas o radicales no se les da ese privilegio. Entonces, pero sí que le da privilegio. Y esa idea del capital monopolista es muy interesante, porque sí que también nos quita del simplismo del empresario bueno, que tenemos muchos liberales del empresario bueno frente al Estado malo. El Estado y muchas empresas muchas veces están cartelizadas y están unidas, no están separadas. Y eso hay que verlo. Cuando estudiamos esto, cuando estudia, por ejemplo, rayos, las eléctricas y cosas así, se ve clarísimamente. Es un sistema de colusión mutua. Pero repito, el mal está en última instancia en el Estado, no está en la empresa. El mal está en el que tiene el poder. Y el poder hay que tenerlo claro. No existe tal cosa. El profesor Rodríguez Brown decía que el poder económico y el político son distintos. Yo digo, soy más radical, no hay poder económico. No hay poder económico, por lo menos en una definición estricta de poder no existe el poder económico, solo existe el poder político. Después, si quieren, discutimos este punto. Pues estos autores, que yo destaco, por ejemplo, Baran y Suiza y el capital monopolista, por ejemplo, un señor que se llama el juez Brandeis, un libro que se llama Como el dinero de los demás. Fue un juez también muy izquierdista, defensor de los derechos obreros y de los salarios mínimos, y creo que fue uno de los arquitectos del New Deal, fue uno de los jueces que colaboraron a construir el sistema de New Deal en Estados Unidos. Era un señor muy izquierdista, pero este señor también apunta a este tipo de ideas del capital monopolista y explica cómo el sistema de reserva fraccionaria permite crear dinero de la... No me refiero al vuestro, pero me refiero al sistema de reservas pequeñas del 2%, que por el estilo, como permite crear dinero de la nada, pero no solo eso, que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero, participaciones cruzadas, intervenir en otros sectores, y al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito, es que expanda el poder del banco, es decir, en muchos aspectos. De ahí vienen los Morgan, los Rockefeller, esta cosa, y eso se debe al sistema de reserva. Y el juez Brandeis es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama también The Curse of Greatness, es decir, la idea de la grandeza, del tamaño. Él fue un juez que fue el primero, antes que Rothbard, hay que decirlo, y eso era muy izquierdista, en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones. Es decir, que las organizaciones, igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas, a nivel de socialismo, las grandes empresas también tienen límites de cálculo, sean privadas o públicas, tienen límites de cálculo. Hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer, no se sabe cuál es empresarial. Hay empresarios que son muy buenos, son capaces de expandirlo, y otros que son menos buenos no son capaces de expandirlo, pero todos tienen un límite, y él lo apuntó antes que nadie, y también apunta a la idea del tamaño, de la escala, este tipo de cosas así, que me interesa mucho, que pocas veces se debate la idea de escala. Otro punto más, la idea de ciencias sociales. Todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias, tal como se explican hoy en día, son ciencias sociales izquierdistas. Izquierdistas no, izquierdistas no, estatistas. Por ejemplo, mirar al viejo anarquista conservador, Pitirin Sorokin, si lo conocen. Achaques y manías de la sociología contemporánea. Por ejemplo, es una crítica de las ciencias sociales modernas, diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo. Por supuesto, Tatus Parson lo metió en una esquina en el despacho y no lo dejó, está totalmente oculto, no se estudia en ninguna parte. Stanislav Andreevsky es libertario, por eso no lo voy a citar. En las ciencias sociales como forma de brujería, si lo conoce alguno. Es un sociólogo inglés, creo que militaba en el Partido Libertario Británico, pero es muy libertario, también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales, como si se basan en unas ciencias sociales. ¿Pero qué me interesa más? Charles Wright Mills, La imaginación sociológica, otro libro brutal. Charles Wright Mills es un tipo muy interesante, porque es un marxista, pero también va en esta línea. Tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder, que explica también cómo está gobernado Estados Unidos, cómo son las conexiones entre las élites y el Estado, ¿no? Y cómo el Estado da favores a sus amiguitos o los quita, etc. Pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista, de que son las élites económicas que dominan al Estado, no al revés. No al revés. Y eso es lo que me interesa destacar. Pero Mills es muy interesante. Como sabemos todos, las ciencias sociales, todas más o menos, tienen, tal como se estudian hoy, son estatocéntricas.
Ciencia política no digamos. La ciencia política a día de hoy es la teología de la democracia. Entonces, ¿qué estudias ciencia política? Pues estudias elecciones, partidos, todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder, lo va explicando. Los gobiernos, cómo son las elecciones, cómo, cálculos electorales, es una especie de teología del sistema. La sociología o la economía, por ejemplo, son estatocéntricas en el sentido que piensan siempre en actores nacionales. Hasta cuando vemos estadísticas, vemos el libro de Piketty, está muy de moda, vemos entonces España, tal, el Estado, lo que medimos es un Estado. La sociedad lo que mide es el comportamiento sexual del español, el comportamiento de consumo del gallego, el comportamiento, no sé, vamos viendo siempre sobre unidades políticas. Y en un territorio. Pues si es un territorio, me dirán ustedes, no tiene ningún tipo de lógica. O sea, de hecho, este puede ser un barrio de Suiza perfectamente, o se integra. Así que lógica tiene usar el Estado para medir estas cosas. Pero no, pues siempre se usa todo estatocéntrico. Y todas las medidas, indicadores, etcétera, se usan. En la economía aún más. Todos los cálculos que hacemos económicos aquí son a nivel de Estados, y exportación, etcétera. No miramos en clave individual, ni nosotros mismos. Y estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas. Pero la disciplina por excelencia más socialista, más estatocéntrica, es la sociología, y lo que se dedica a criticarlo. El carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología. Y este libro es muy brillante. Además, critica a Taco Parsons, critica el lenguaje, cuando hablamos antes es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales. Es decir, que es una idea que yo creo que también tiene cierta idea estatista. Vamos a ver. ¿Para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿Para conocerlas solas o para dominar? ¿Para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿Para qué queremos saber las presiones, la física? ¿Para qué queremos conocer las leyes? Para dominarlas, para hacer artilugios, artefactos que lo dominen, para poder actuar con el átomo para generar energía, para poder que los aviones vuelen. Queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla, y sabemos que tal cosa explota, pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo, ¿no? O que encienda un motor cuando nosotros le mandemos, etc. Entonces, ¿qué ¿para qué queremos entender la sociedad? Para dominarla. Muy bien. Así es. Entonces, por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura, formalizada, matematizada, etc. Para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla. Eso es básicamente el objetivo último. No es conocer, no es la ciencia por la ciencia, conocimiento por conocimientos. Por eso estoy bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto que usan los científicos sociales, que es un lenguaje absolutamente ininteligible. Aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadid con la teoría general. Hadid en Los horrores de la ciencia y economía, que recomiendo su secuela del profesor Rayo, que tiene un título parecido, o sea, inspirado en él. ¿Qué hace él? Coge a Keynes, lo toma y lo empieza a leer, lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada. Pues él hace lo mismo, toma los libros de Taco Parsons, que es el sociólogo así de cabecera, los traduce al cristiano, dice que no dicen nada y no dicen nada, que todo lo que dice se puede reducir en un párrafo y explica cuál es el párrafo, y fuera de eso no hay nada. Pero Taco Parsons, si leen ustedes a Taco Parsons, ven que es un ser absolutamente ilegible. Prueben, les aconsejo el experimento, que cojan unas páginas al azar a ver si entienden algo. No entienden nada, pero es deliberado, porque cuanto peor se entiende una cosa, más caso se le hace. Y lo explicó muy bien Mills, y lo explicó Alvin Gould en un trabajo, un capítulo que se llama La sociología o el arte de escribir mal. Solo se le hace caso a aquello que no entendemos. Solo consideramos brillante, científico y elevado aquello que no entendemos. A las personas que nos hablan con un lenguaje próximo, que entendemos lo que dicen, no se les hace caso. Es un palabarato, es una persona que no tiene idea de nada. Hasta yo lo entiendo. Pero eso viene del sistema escolar, porque el sistema escolar nos enseña a humillarnos. Es decir, que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es el que viene de arriba. Entonces, cuanto más difícil sea de entenderlo de arriba, más listo parece. Y eso viene de ahí. Entonces, respetamos instintivamente a lo que no entendemos. Los que son filósofos que prueban a leer a Habermas o a Horkheimer o gente de este estilo, tampoco dicen nada. Pero
y ya con este punto ya acabo este epígrafe, es lo que decía Galbraith de Keynes. Dice Galbraith en Economía y Subversión tiene un capítulo hablando del keynesianismo en América y dice: el keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende, y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende. De tan difícil que era, dice: esto debe ser una cosa más elevada, ya está fuera de mi comprensión, esto debe ser cierto esto. Y funciona. No, es que lo dice, no lo digo yo, lo dice un keynesiano, lo dice Galbraith, lo dice claramente, y es verdad. Mises y Rothbard no necesitan intermediarios para ser leídos. El profesor Rayo no necesita intermediarios para ser leído. Es que las personas que supuestamente Piketty sí, Piketty es un ladrillo y por eso se le hace caso. Por eso se le hace caso, es que no es, pues digo, es así. Como nadie dice: no, se queda el capital, la acumulación de capital a lo largo del tiempo, los clásicos, es una cosa muy elevada. Nadie entiende. Entonces ya le hacemos caso. Y esto viene del propio sistema escolar. Acabo con Harold Lasky. ¿Quién conoce a Harold Lasky? ¿Quién fue a Harold Lasky, de ahí del fondo? Sí, señor. Escribió un libro que se llama Comunista. Fue un defensor del sistema soviético. Fue durante mucho tiempo el teórico del partido laborista británico, cuando era de izquierdas y marxista. Fue en los años 30 o así. Era un señor muy izquierdista. ¿Y por qué lo pinta aquí el señor Lasky? El señor Lasky tiene un libro precioso. Se llama Los peligros de la obediencia. Es un libro muy pequeñito, tiene 70 páginas, pero es un libro absolutamente libertario, escrito por un socialista declarado, muy próximo al comunismo, en épocas comunistas, y es un libro absolutamente interesante. ¿Qué nos dice el viejo Harold Lasky? ¿Qué nos dice el viejo Harold Lasky? Uno, el Estado existe porque lo consentimos, porque creemos en él, porque lo adoramos, porque somos conscientes de él. O sea, porque al final, en última instancia, el poder siempre es una cosa de consentimiento. Si la gente deja de obedecer al poder, el poder se derrumba sin discusión alguna. Y eso lo explica él muy bien. Y que hay un derecho a la desobediencia. Dos, que quien se opone al Estado, y lo dice él, es considerado como un loco. No sé si me explico. Si ustedes, a veces a mí me pasa, o me pasaba mucho, cuando yo explicaba estas teorías y así, no me decían: tú estás equivocado por esto, por esto y por esto. No me decían: bueno, aquí tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto, tu argumento sobre el cálculo económico, sobre la economía o así, o sobre el Estado es incorrecto por esto, por esto. Y dicen: estás loco. Dicen así. ¿A qué pasa? Muchas veces. O sea, y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial, que es la que se enseña en las escuelas, en los medios de comunicación oficiales, no está equivocado, está loco. Y eso lo dice muy bien Lasky, y es verdad. Osen oponerse al Estado y no le dirán: está equivocado, discutamos, no, está loco, está como la cara. ¿A que sí? Probaron una vez a decirlo. Y a que la respuesta es esa, no es una respuesta razonada. Y esto lo explica muy bien Lasky. Y el último ya mato, me voy a poner así místico. Lasky nos enseña que un individuo que le plante cara al Estado, que se enfrente a él, el Estado no puede con él. Y eso es la lección que nos deja. Y hay muchos ejemplos en la historia de gente que le planta cara al Estado, puede perseguir, pero frente a ciudadanos decididos, el Estado no puede hacer nada. Gracias.